Quien va a debutar hoy en Naucas es Idoia Ros, que viene por aquí, que nos va a hablar de alucinaciones lingüísticas, los engaños de tu lengua materna. Con todos ustedes, Idoia Ros. ¿A cuál le doy? Le puedes dar al botón este de aquí para pasar. Y para el audio aquí. Sí. Vale. Buenos días. Yo os vengo a contar que estáis todos alucinando. No por las charlas que habéis oído, no porque hayáis sido capaces de entrar al auditorio a pesar de las peleas, sino porque nuestra lengua materna nos hace alucinar. Literalmente, oímos cosas, sonidos, que lisa y llanamente no existen. Y no oímos sonidos que física y objetivamente están ahí. Tenéis aquí un gráfico que representa los principales hitos del desarrollo lingüístico de un bebé normal. Durante los primeros meses de vida, los bebés son capaces de discriminar prácticamente todos los sonidos de las lenguas del mundo. No es tarea fácil. Aunque en euskera o en castellano tenemos apenas 20 sonidos entre los que elegir, hay unos 800 sonidos entre los que cada lengua puede elegir para configurar lo que será su repertorio de sonidos o repertorio fonético. Esta especie de superpoder de los niños la descubre Janet Berger a mediados de los años 80. Expone a bebés monolingües de inglés de 6 a 8 meses a sonidos de lenguas a las que nunca antes han estado expuestos. Por ejemplo, al salis, una lengua de Canadá y Estados Unidos. Escuchan estos dos sonidos del salis, si suenan. No, no, no. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué? Se acabó la charla. Diapositiva número 2. Pues no me suena. Ayer sonaba. Puedes mirar a ver. Dios mío. No. Va a venir a por mí este hombre tan grande. Bueno, déjalo, si no, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues tengo bastantes audios. Bueno, obviemos los sonidos del salis, de todas maneras se va a extinguir en unos años, como la mitad de las lenguas del mundo, y a todo el mundo nos da igual, 3.000 lenguas, ¡puf!, da igual. La cuestión es que los niños hablantes de estos niños monolingües de inglés son capaces de distinguir estos dos sonidos exactamente igual que los hablantes nativos, pero esta capacidad va decreciendo progresivamente según pasan los meses y al año se convierten en nosotros, dejan de oírlo. Pero a la vez que progresivamente... Oye, que tampoco pasa, ¿no? Esto es increíble. ¿Lo hago desde aquí? ¡Upa! ¿Al ordenador? Vale. Estoy apuntando al ordenador. No me lo puedo creer. Qué desastre. Bueno, pues sigo sin esto. En todo caso, esta capacidad va decreciendo progresivamente a medida que pasan los meses, pero a la vez mejora nuestra capacidad o la capacidad de los bebés de percibir sonidos y patrones propios de su lengua materna. Es decir, nos especializamos en los sonidos, en los patrones de nuestra lengua materna e imponemos esos patrones a la realidad externa, la modelamos de acuerdo con esos patrones y empezamos a dejar de escuchar cosas que físicamente están ahí, como esos sonidos que no habéis oído pero existen. Esto pasa de tal manera que llegamos incluso a escuchar como propias fragmentos, por ejemplo, de canciones en lenguas extranjeras. Algunos de vosotros conoceréis estas famosas canciones que aparecen en El Hormiguero, en el que cantan en inglés y oyes Pingüina Rodríguez y cosas así.
y no están allí, te los estás creando toda esa realidad. Pero ¿hasta qué punto pasa eso? Ahí está el Pingüino Rodríguez. ¿Hasta qué punto pasa eso? ¿Es un fenómeno estrictamente lingüístico o es un fenómeno general? Es decir, cuando oímos cadenas, secuencias de sonidos no lingüísticos, por ejemplo, pitiditos, pipi, 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 ¿cómo escuchamos eso? ¿Se ve determinado por cuál es nuestra lengua materna? Muchos de vosotros pensaréis que no, que imposible, os pensaréis, ni de coña. Y la mayoría de los investigadores, hasta hace apenas unos años, hubieran estado de acuerdo con vosotros. Según la ley yámbico-trocaica, tendemos a escuchar secuencias de sonidos que varían en duración, pipí, 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 con el sonido más corto en posición inicial, y secuencias de sonidos que varían en frecuencia o intensidad, con el sonido más intenso o más fuerte en posición inicial. Esto es lo que se creía hasta ahora. Hay un principio cognitivo que hace que todos oigamos los sonidos no lingüísticos de manera similar. Estudios recientes demuestran que este parece no ser el caso. Niños y adultos de inglés y de japonés, niños bebés de apenas 8 meses, cuando se les exponen a secuencias de sonidos que varían en duración, tití, 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 los escuchan con diferente patrón. Mientras los ingleses los escuchan con el patrón que predeciría la ley yámbico-trocaica, es decir, los segmentarían como corto, largo, corto, largo, corto, largo, los japoneses presentan la tendencia contraria y oyen estos sonidos como largo, corto, largo, corto, largo, corto. Esta diferencia se ha relacionado con la estructura de sus lenguas. El inglés o el castellano, hay 2 tipos de lenguas en el mundo, básicamente. Las que son como el inglés o como el castellano, en las que los elementos cortos, como las preposiciones, aparecen antes de los nombres, de los adjetivos, de los elementos largos. Y hay lenguas como el japonés o el euskera que tienen el patrón contrario. El elemento corto aparece antes del largo. La exposición sistemática durante toda nuestra vida a estos patrones haría que escucháramos incluso de manera diferente sonidos no lingüísticos. Como pi, 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 lo vais a escuchar diferente según cuál sea vuestra lengua materna. Es más, esta idea viene también apoyada por estudios muy recientes, primicia, publicados hace casi un mes, en los que miden la respuesta cerebral de los bebés recién nacidos de diferentes lenguas maternas cuando se les exponen a secuencias de sonidos que varían en duración o intensidad o en frecuencia de manera consistente o inconsistente con la ley yámbico-trocaica. Lo que encuentran es que estos bebés recién nacidos solo tienen una preferencia determinada por agrupar los sonidos de una manera u otra, por percibirlos de una manera u otra, cuando esa preferencia existe ya en su lengua materna. Y me diréis, Idoia, acabas de decir que son recién nacidos, no han estado expuestos a su lengua materna. Y yo os diré, sí, sí lo han estado. En el útero están ya escuchando. A partir de las 24 o 28 semanas de gestación, los fetos están escuchando y aprendiendo. Y entonces me diréis, porque sois espabilaos, me diréis, Idoia, nos has timado, porque entonces los soniditos del salis los deberían no discriminar, porque ya están especializándose en su lengua materna, ¿no? No deberían ser igual que los hablantes nativos. La cuestión es que en el útero se filtran todos los sonidos que tienen una franja superior a 300-400 hercios. No oyen los bebés las diferencias fonéticas más sutiles, pero sí están expuestos a patrones de intensidad, de frecuencia, de ritmo. De hecho, según nacen, se ha descubierto también que los niños franceses y los niños alemanes lloran de manera diferente, lloran con la entonación de la lengua de su madre. Los niños franceses lloran con entonación descendente y los niños alemanes con entonación ascendente. Es más, hay un resultado de aquí al lado de Donosti del BCBL en el que no solo nos demuestran que es importante cuál es tu lengua materna, sino qué cantidad de exposición tienes a ella. En este estudio testean adultos, esta vez, bilingües de euskera y castellano. Y lo que encuentra en euskera, recordar, en lo que a nosotros nos respecta y nos interesa ahora, lengua tipo japonés. Castellano, en lo que nos interesa y respecta ahora, lengua tipo inglés. Pues esta preferencia por corto, largo o largo o corto
viene modulada por cuánta exposición tienes a cada una de tus lenguas. A mayor exposición al euskera, más tendencia a percibir secuencias de sonidos como agrupadas, largo o corto, y a más exposición al castellano, más tendencia a percibirlos de la manera opuesta. Es decir, oímos cosas que no están ahí y no oímos cosas que están ahí. Y la culpa es de nuestra lengua materna. Gracias.